El día de hoy vamos a desarrollar el capítulo 3 del libro Metodología de la Investigación, escrito por el señor Roberto Hernández Sampieri, el señor Carlos Fernández Collado y la señora Pilar Baptista Lucio. El capítulo 3 del libro Metodología de la Investigación nos habla acerca del planteamiento del problema cuantitativo. Pero, ¿qué es plantear el problema de investigación cuantitativo? Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el investigador ha profundizado en el tema y ha elegido el enfoque cuantitativo, se encontrará en condiciones de plantear el problema de investigación. De nada sirve contar con un buen método y mucho entusiasmo si no sabemos qué es lo que vamos a investigar. En realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Ahora bien, un problema bien planteado está parcialmente resuelto. A mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Criterios para plantear el problema. Según Kerlinger y Lee, los criterios para plantear adecuadamente el problema de investigación cuantitativa son 3. 1. El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. 2. El problema debe estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedad. Por ejemplo, se puede utilizar qué efecto, en qué condiciones, cuál es la posibilidad de. 3. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad única y objetiva. No se deben considerar problemas que no pueden probarse empíricamente o no son observables en la realidad. ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo? De acuerdo con el libro, los elementos para plantear un problema son 5 y están relacionados entre sí. El primero son los objetivos que persigue la investigación, el segundo son las preguntas de investigación, la tercera es la justificación, la cuarta la viabilidad del estudio y la quinta la evaluación de las deficiencias del conocimiento del problema. Objetivos de la investigación. En primer lugar, es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles son los objetivos. Una investigación busca, ante todo, contribuir a resolver el problema en especial. En tal caso, se deben mencionar cuáles y de qué maneras se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Los objetivos de investigación señalan a lo que aspira la investigación y deben expresarse con claridad, pues estas van a ser la guía del estudio. Preguntas de investigación. Además de definir los objetivos de la investigación, es conveniente plantear por medio de una o varias preguntas el problema que se estudiará. Las preguntas de investigación orientan hacia las respuestas que se buscan con la investigación. Las preguntas no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. Las preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación. Las preguntas generales tienen que aclararse y delimitarse, ya que estas no conducen a una investigación concreta, pero podrían constituir más bien las ideas iniciales que necesitan ser refinadas y precisadas. Las preguntas pueden ser más o menos generales, pero en la mayoría de los casos es mejor que sean precisas, sobre todo en el de estudiantes que se inician dentro de la investigación. Según León y Montero, se mencionan los siguientes requisitos que deben cumplir las preguntas de investigación, que vendrían a ser 5. 1. Que no se conozcan las respuestas. 2. Que puedan responderse con evidencia empírica. 3. Que impliquen usar medios éticos. 4. Que sean claras. Y 5. Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial. Justificación de la investigación. Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones, es decir, el por qué y para qué del estudio. La mayoría de investigaciones se efectúan con un propósito definido, pues no se hacen simplemente por un capricho de una persona, y ese propósito debe ser lo suficientemente significativo para que se justifique su realización. Criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación. Una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos. Tal vez ayude a resolver un problema, a construir una nueva teoría o a generar nuevas inquietudes de investigación. Cuanto mayor número de respuestas se contesten de manera afirmativa y positiva, la investigación tendrá bases más sólidas para justificar su realización.
De acuerdo a estos criterios, los criterios que mencionaremos son 5. 1. Conveniencia, es decir, qué tan conveniente es la investigación, para qué sirve. 2. Relevancia social, cuál es su trascendencia para la sociedad. 3. Implicaciones prácticas, ayudará a resolver algún problema real. 4. Valor teórico, con la investigación se llenará algún vacío de conocimiento, se podrán generalizar los resultados a principios más amplios. 5. Utilidad metodológica. La investigación puede ayudar a crear nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. Desde luego, es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas estas interrogantes. Algunas veces solamente se cumple un criterio, pero esto nos ayudará a evaluar la importancia que tiene una investigación. Viabilidad de la investigación. Además de los elementos anteriores, es necesario considerar otro aspecto importante del planteamiento del problema, la viabilidad o factibilidad misma del estudio. Para ello debemos tomar en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales, que determinarán en última instancia los alcances de la investigación. Evaluación de las deficiencias del conocimiento del problema. Es también importante que consideremos respecto de nuestro problema la investigación los siguientes cuestionamientos. ¿Qué más necesitaremos saber del problema? ¿Qué falta estudiar o abordar? ¿Qué no se ha considerado? Las respuestas a estas interrogantes nos ayudarán a saber dónde se encuentra ubicada nuestra investigación en la evolución del estudio del problema y nuestras perspectivas que podríamos aportar. Como hemos visto, los elementos del planteamiento del problema de la investigación en el proceso cuantitativo son 5. Para hacer un refrescamiento los vamos a volver a mencionar. 1. Los objetivos de la investigación. 2. Las preguntas de investigación. 3. Justificación de la investigación. 4. La viabilidad de la investigación. Y 5. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Consecuencias de la investigación. Aunque no sea con fines científicos, pero sí con fines éticos, es necesario que el investigador se cuestione acerca de las consecuencias del estudio. Resultaría conveniente preguntarse si antes de realizar una investigación, esta va a afectar a los habitantes de alguna comunidad. Imaginemos que se piensa realizar un estudio sobre el efecto de un medicamento, que se utilizará con fines de tratamiento para alguna clase de esquizofrenia. Cabría reflexionar sobre la conveniencia de efectuar o no la investigación, la cual no contradice el postulado de que la investigación científica no estudia aspectos morales ni formula juicios de este tipo. No la hace, pero tampoco significa que un investigador no pueda decidir si realiza o no un estudio, porque ocasionaría efectos perjudiciales para otros seres humanos. De lo que aquí se habla es de suspender una investigación por cuestiones de ética personal. Supongamos que a un estudiante le interesa el desarrollo humano personal y decide hacer una investigación sobre algo vinculado a estos conceptos, pero le cuesta trabajo acotar su investigación y además plantearlo. Primero debe escribir los conceptos que tiene en la mira. Posteriormente buscar conceptos más específicos para sus conceptos generales. Una vez precisados los conceptos, redactar objetivo y pregunta de la investigación. El planteamiento puede enriquecerse con datos y testimonios que nos ayuden a enmarcar el estudio o la necesidad de realizarlo. Por ejemplo, si planteamos una investigación sobre las consecuencias de la violencia con armas de fuego en las escuelas, podemos agregar estadísticas sobre el número de incidentes violentos de este tipo, el número de víctimas resultantes de ellos y testimonios de algún experto en el tema, padres de familia y además de estudiantes que hayan sido testigos de tales hechos.